Hola, hola, queridos amigos, muy bienvenidos a este proyecto tan maravilloso que está siendo viral. Estoy muy feliz de poder recibir a todos. Quiero pedir por favor que puedan enviar este enlace, el bendito enlace. Quiero que por favor a los que no tengan el enlace, que por favor me ayuden y los pueden enviar. Te los cuento, estamos esperando que se pueda unir a nosotros nuestro invitado de hoy, a Luis Farage. Creo que en un momento ya se va a unir. Yo voy a ver si lo envío una invitación y lo voy a esperar aquí. Listo, ya lo envié y aquí lo esperamos. Luis está, por favor envía aquí un comentario que pronto te subo aquí. Te les voy a pedir un... se entró. Creo que se está conectando él, porque ya lo puse aquí para entrar. Hola Sara, Hola, ¿cómo estás? estoy muy contento de estar aquí, muy contente. Qué bueno. Gente, a los que no saben, Luis habla portugués súper bien y estuvimos hablando en portugués, entonces ya es mi favorito. Sorry, Agustín, sorry, mis otros amigos, pero a los que hablan portugués tiene un lugar especial en mi corazón. Muy bueno, qué lindo. Yo me acuerdo, para la gente que no sabe, cuando la primera vez que te logré enviar un voice note hace más de un año y ya no está tan salpicado mi portugués, así que esperamos que mejore. No, ya está profesional. Sí. Fantástico. Luis, yo voy a dar las bienvenidas aquí a las personas y ya en un rato empezamos. Gente, les voy a pedir un favor. La verdad es que yo empecé este proyecto, como estaba diciendo Luis, para que podamos llevar un poco de contenido práctico a padres de familias. Principalmente hoy es día primer de junio y se empieza toda esta porquería que se dice que es el mes del orgullo. No. Ese es el mes de Sarita porque mi cumpleaños es día de 18. Entonces no tiene nada que ver con el mes del orgullo. Entonces, como con una manera de poder nos contraponernos a eso todo, yo decidí armar esta iniciativa para que podamos brindar de manera gratuita algún conocimiento práctico a jóvenes y padres de familia que quieren nadar en contra de la corriente. Entonces, pero yo pensaba, eso fue una sorpresa muy grande porque yo pensaba que iban como que unas 200, 300 personas a inscribir en este proyecto para participar. Entonces ya te los pido disculpa por cualquier mal organización, pero yo soy la única cuidando de todo, yo soy la única organizadora, soy yo este número que envía ahí en los grupos y han se inscrito más de 15,000 personas. Más de 15,000 personas se han inscrito. Entonces yo pensaba, se van a unir como unas 200, 300. Yo solita lo hago. Y se unirán como 15,000 y todo el tiempo mi WhatsApp está colapsado. Yo estoy tratando de contestar a todos. Entonces, te los pido humildemente que puedan enviar este enlace y este en vivo a todos sus amigos para que podamos todos juntos disfrutar. Bien, tenemos aquí con nosotros, yo voy a leer un breve currículum. Luis Philippe Farage es fundador y director de la organización sin fines de lucro Más Allá de la Tinta y se dedica a la investigación en los campos de la filosofía, de la teología y política para ofrecer soluciones y respuestas a problemas y preguntas de relevancia cultural en redes sociales y conferencias presenciales. Luis, bienvenido a este proyecto y una vez más, muchísimas gracias por su sí. El gusto es mío y gracias por la invitación. Esperamos que sea de agregar valor en medio de tanta basura que comienza hoy y que termina el 30 de este mes. Exacto, exactamente. Para empezar, Luis, como estuvimos hablando, la educación es demasiado importante. Y mi primera pregunta es,
¿cuál es la influencia de los medios de educación en el desarrollo de nuestros hijos? Para el bien, para el mal. ¿Cuál es esta influencia de la escuela, de la universidad, de los medios de educación en general en el desarrollo de nuestros hijos? Tenemos primeramente que llegar a definir qué es educación. Desde que podemos llegar a rastrear las escuelas, creo que de las más principales se remontan a Grecia, the Lyceum y la academia, estamos hablando de Platón y Aristóteles. En cuanto comienza, podemos llegar a definir entre los presocráticos, cuando comienza el pensamiento filosófico, se desarrolla y agarra un poquito más abandona el materialismo, perdón, y empiezan a comentar acerca de lo metafísico, el objetivo de lo moral. Y tenemos que definir educación para poder llegar a entender si en serio estamos bajo un sistema educativo en las escuelas o si estamos bajo otro sistema en particular que vamos a elaborar. Platón dice que la educación es un proceso de transformación destinado, dice él, a cultivar el alma y a guiar a los individuos en búsqueda de la verdad, de la virtud, dice él, y de la justicia. Aristóteles dice que no tanto en la práctica se tiene que ver esto, dice él, sino que lo involucra ciertas cosas como por decir el desarrollo de los hábitos virtuosos y en las prácticas morales más que todo. Porque no solamente era en todo caso, ayudarle a trabajar al estudiante o al participante en las aulas, que no se llamaban estudiantes necesariamente en aquel entonces, para poder llegar a ser un miembro digno de la civilización. Y vamos a ver un poquito adelante por qué. Ahora, hay algo interesante que en cuanto a la virtud se toca algo en particular, en cuanto a la educación, lo siento, tiene una correlación directa con virtud. Y esto es el quiebre. Santo Tomás de Aquino define virtud, dice, como el hábito operativo que inclina a la persona a actuar hacia la recta razón. Entonces, desde el principio de los tiempos, había un telos en particular que si no existe este telos, no hay educación. ¿Qué es lo que hay? Tenemos hoy día adoctrinamiento. El adoctrinamiento es aquello que ha tomado por encima. Ahora, ¿cuál es la influencia que tienen los medios de educación en la modernidad? Llamémosle a los centros de gallina. El gallinero es cuando metes un montón de animales y les tiras semillas a todos, como que si todas las gallinas se alimentan por igual. Hay diferentes tamaños, tal cual en los estudiantes hay diferentes mentes. La influencia que juega hoy es dos. La persona que no ha ido a la escuela es torpe, interesantemente, porque bueno, no pasó por un tipo de rigurosidad, se le llama, habríamos que ver y definir qué es rigurosidad en todo caso. Y en segundo lugar, la persona que fue a la universidad o al colegio es la que puede hablar porque es la que tiene este tipo de habilidades para poder llegar a pensar. Entonces está por todos lados. Usted no fue a la escuela, usted no se preparó, entonces usted no hable porque usted no tiene autoridad. Eso en lógica se llama una falacia de autoridad, ¿no? Solamente porque X lo diga no significa que es. Entonces tenemos un tipo de generación entorpecida. Esto lo elabora magistralmente en un libro que yo tengo aquí que se llama Generación Idiota, uno de los ponentes que es el Agustín. Y es eso, ofrecerle una nueva imagen al ciudadano es, si no pasaste por el gallinero, sos torpe, y si pasaste por el gallinero, sos aquel que puede llegar a hablar. Es dantesco porque polariza, ¿no?, a los dos sectores, y me gustaría a mí preguntarle a las personas si antes, en los primeros siglos, existía tal cosa como un título universitario. Habría que ver qué título o qué cartón tenía impreso en papira o lo que sea los griegos anteriormente, si Sócrates alguna vez. No, y fueron las mejores mentes, ¿no? Sí, total. Y exactamente, los medios de educación hoy son los que detienen la audiencia cativa de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de una manera que ellos están encerrados en un cubículo compulsivamente y ahí tienen que estar. Entonces, hay algunas implicaciones. Muchas veces las personas me preguntan, Luis, ¿la escuela es mala? Yo digo, depende. La escuela es un instrumento. Si tuviéramos una política virtuosa, con políticos virtuosos, con un desarrollo virtuoso de cómo diseñar la educación de manera no así universal, pero muy adecuada a cada tipo de individuo, sí, sería algo bueno. Pero si tenemos
una política de vicios, con políticos viciosos, con toda una planificación que lleva y conduce a nuestros hijos a los vicios y no a las virtudes, entonces ahí no tenemos un instrumento que lleva a la adquisición de las virtudes, a la adquisición del bien. Tenemos precisamente un instrumento que sería la escuela a servicio del mal. Entonces no es que la escuela es mala, son las implicaciones políticas, ideológicas que han transformado todo este sistema en malo. Además, el sistema educativo lleva muchos problemas, porque es compulsivo, es mixto, muchas veces hoy los niños pasan más tiempo bajo influencia de los profesores de que con sus padres en casa. Entonces, ¿de quién recibe más influencia? De los padres, del padre, de la mamá que van a ver al final de la tarde, de la noche, o de sus compañeros, coordinadores, que muchas veces pueden ser los profesores, personas de buenísima intención, pero también pueden ser agentes de adoctrinamiento. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta, que es precisamente, ¿crees que se utiliza la escuela y la universidad como instrumentos de promoción ideológica? ¿Y cómo se pasa? ¿Cómo se empieza eso? ¿Y cómo es esto en práctica? Marx sabía, entendía mucho la habilidad que tenía Alemania particularmente, el atractivo que tenía Alemania, porque Alemania fue el primer lugar que ofrecía doctorados. De hecho, la universidad modelo en Estados Unidos que adopta el programa doctoral, que se conoce como PhD, doctor, es John Hopkins University, la Universidad John Hopkins. Adopta el modelo porque está viendo que muchos de los académicos en esos años viajaban a Alemania para poder llegar a pasar bajo pues, programa riguroso bastante, de hecho, del doctorado. Y había un hombre en particular en ese entonces que era el que desafió, por decir así, el supernaturalismo, que no vamos a elaborar porque eso no está hablando de cosmovisiones acá, que me encantaría hablarlo en otra ocasión. Este señor se llamaba Ludwig Feuerbach. Y Feuerbach fue el que, bueno, inspiró a Marx, inspiró a muchos para poder llegar a tal esto. Ahora, esto viene la parte importante. ¿Dónde es que las ideas se promulgan para poder llegar a impactar la cultura? Hay un lugar donde es diseñado particularmente, donde las ideas fluyen para permear otras mentes con estas ideas y que estas mentes vayan a la cultura a poder llegar a promulgar las ideas que reciben. Interesantemente, si nosotros ideologizamos una cultura y la cultura piensa de la misma manera, como podemos ver claramente el ejemplo de la Alemania nazi, entonces no va a haber ningún tipo de contención. Entonces Marx sabía que el conglomerado se le llega en las instituciones educativas. Lo mismo modelo que muchos le llaman marxismo cultural hoy día, se está adoptando y se está diciendo de la siguiente manera. Hago una pausa acá para poder llegar a elaborar para que ustedes puedan llegar a entender claramente lo que estoy tratando de decir. No existía nunca en la historia tal cosa como exámenes, no existía algo que se llama grade point, el grade point average, que es el averaje, tampoco existía el aplazaba o no un año escolar. Fue hasta el año 1901 que los hombres como John D. Rockefeller, como JP Morgan, como Andrew Carnegie y como Henry Ford lograron fundar lo que se llaman los boards, los miembros de un junte, un conjunto que es el que definía cómo se iban a instaurar la educación, particularmente aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué estoy hablando de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es lo que vomita y le recibe toda Latinoamérica a través de todos los años. Obviamente el sistema educativo del que estoy hablando es el espartano. Recuerden que los espartanos los agarraron de chiquito al servicio del Estado. Los creían guerreros y le enseñaban para poder llegar a estar al servicio de lo que llamaban los griegos la polis. No se les enseñaba, esto es muy interesante, el florecer personal. Entonces, si nosotros no le enseñamos el florecer personal, ¿cuál es la alternativa? El florecer hacia una institución en particular, que no necesariamente es aquella en la cual nosotros podemos florecer, que es la familia, sino que es el Estado. Y lo siento mucho para los amantes del Estado que están acá, el Estado no educa. Lo siento mucho.
el Estado sirve para construir personas adeptas a su ideología. Entonces, cuando nosotros entendemos que se pasó de educación, lo que elaboré es la virtuosidad, ¿no? La elaboración del carácter para ser un mejor vecino, para ser un mejor padre, porque este reduccionismo de la persona es lo que tenemos que llegar a combatir. Porque los meten para poder llegar a ser, ¿qué? Según los fundadores de esto, ser trabajadores en los railroads, en los trenes, en los proyectos industriales que tienen, porque prácticamente los 4 eran dueños de Estados Unidos en ese entonces. Ahora, bajo ese lugar, y quiero llegar a leer acá lo que dice Elwood Coverley, que es lo que escribe en Columbia Teachers College Dissertation, lo que yo te envié de parte del trabajo que hice. Ella dice en 1905 que las escuelas tienen que ser factories, tienen que ser fábricas. Dice, las escuelas tienen que ser fábricas en las cuales ingresen productos en bruto. Niños tienen que llegar a ser convertidos y transformados en productos finales con especificaciones que vienen del gobierno y de la industria. Eso es muy interesante porque entra un tipo de estudiante y sale no otro tipo de estudiante, sino que sale un adepto, sale lo que entendemos hoy día como el adoctrinado. Entonces, esto significa que de lo que sea que expulse el sistema, el Estado, que siempre es malo, por cierto, el Leviatán siempre es malo, ¿no? Eso es algo que lo hemos visto a través de todos los años y lo seguimos viendo aún en naciones que se hacen llamar cristianas o teocráticas. Entonces, sí sirve hoy día como centro de ideologización o de posesión, le llamo yo, que es peor. ¿Por qué? Por la agenda globalista que presentan las Naciones Unidas, como la Agenda 2030. Por eso se está manejando dentro del globalismo, utilizando el mismo sistema espartano desde 1900, que es el mismo que se mantiene en todas partes del mundo, que no se puede llegar a echarnos para atrás. Porque después de 3 generaciones usualmente nos rendimos y decimos esto que queda de esta manera, por eso ya nadie ni siquiera pelea por Cuba. Hay un poco de emoción, pero nadie hace lo que hace. Se convierte en centros de ideologización porque ya no son centros de educación, son centros de inglés, la palabra se llama schooling, se llama school, no educación. Te enseño qué pensar, pero no te enseño cómo pensar. Perfecto, perfectamente. Y esto, con todo este mecanismo, es un mecanismo invisible y silencioso, que las personas prácticamente nacen, crecen y es eso que reciben. Y las generaciones se van formando así y no nos damos cuenta de cómo eso es peligroso, al punto de que de poquito a poquito se fueron sacando de toda la historia de la educación, todas las disciplinas, todo el tipo de enseñanza que pudiera hacer con que los individuos llegasen a un bien, llegasen por sí solos a ser capaces de ser personas libres. Entonces, yo digo, por ejemplo, hay una frase de Simone de Beauvoir, que es prácticamente la más grande exponente feminista, que incluso es del libro que es muy famoso, El segundo sexo, publicado en 1949, donde ella define la libertad. Porque hoy en día hay Luis, esta cosa de que no, la escuela libera, entonces hay que ir a la escuela. La escuela es algo que, si no vas a la escuela, si no tienes una certificación académica, es porque no tiene, o sea, hay que tener todos estos títulos, porque si no, no es debidamente liberado. Y Simone de Beauvoir define la libertad como, en esta frase, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. O sea, ella, hija de toda esta tradición iluminista, está diciendo que nuestra sustancia, ¿qué es la sustancia? La materia que somos hechos. Hay que ser la libertad. Y que la libertad, para la persona que quiere ser, ponerla en práctica, ser libre, no hay que tener definición, no hay que tener límite
y no hay que se sujetar a nada, o sea, sin autoridad. En contrapartida, tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino definen de manera sencilla la libertad como la capacidad del individuo de elegir el bien. Entonces, libre es aquel que elige el bien. De entre dos acciones, saber reconocer lo que es el malo, saber reconocer lo que es el bien y opta por el bien. Pero no es eso que actualmente la gran mayoría, si no todo el sistema educativo en Latinoamérica está haciendo. La verdad es que está conduciendo a los alumnos, tanto en las escuelas cuanto en las universidades, a elegir el mal y el mal travestido de bien. Entonces, los propios medios de educación, como es compulsivo, o sea, han que estar ahí los alumnos. ¿Puedo elaborar algo ahí? ¿Puedo elaborar algo ahí que tú dijiste? Porque eso es vital lo que acabas de decir. Sí. Ok. Esto es algo que escribió el senador de Nueva York que se llama el senador Patrick Moynihan en 1962 cuando miró una alerta en cuanto a las enfermedades mentales en Estados Unidos. Y él dijo que el índice de crimen en la ciudad de Nueva York subió a tal punto que en vez de combatir el crimen, claramente con el uso de la fuerza o de violencia, comenzaron un grupo de personas a llegar a definir qué era lo normal. Y llegaron a definir qué era lo malo. Entonces él le llama, en inglés se llama deviancy down, le dice él, la desviación para abajo en cuanto a qué, lo trastornado mental, y no voy a empezar a decir las palabras mágicas que nos pueden llegar a botar este delicioso diálogo que tenemos, pero ese tipo de enfermedades mentales que hoy día se están celebrando, ¿no? Como el deber, son aquellas que han sido redefinidas de una manera para poderse ver normal. Entonces vino Charles Krauthammer en 1993, vio el análisis de él y dijo, tal cual lo normal ha sido definido como normal, dice él, lo normal entonces es revestido como anormal. Entonces bajamos por acá el listón de lo que define la anormalidad, por ejemplo, aquellos que se sienten mujer y no lo son, y aquellos que se sienten hombre y no lo son, los podemos poner como algo normal, ya no es disforia de género, según el DSM-5, y aquellos que estén en contra de esto, o sea, lo normal, son vistos como homófobos, son vistos como violentos y claramente como pues personas antipáticas y anti todo lo que se llama hoy día, ¿verdad? Entonces tenemos la deviación, lo anormal se ha vuelto, entonces me gusta llamarlo académicamente, me atreví a poner esto en un paper y le dije al profesor, como que si se tratara de la serie de Netflix, Stranger Things, en el cual tienes un mundo totalmente dado vuelta. Como que las teorías de Platón, la teoría de las formas de Platón, para conocer, se dio vuelta igual. Ya no es el pensamiento, sino es la opinión. Estamos en un mundo dado vuelta. Entonces quería hacer hincapié en eso porque tú lo habías dicho magistralmente. Sí, Héctor, es que mi hijo soltó la rata. ¡Oh! No te puedo... ¡Qué lindo! Vem pegar o ratinho, vem aqui. Você fala com ele em português? Falo com ele em português. O seu esposo fala com ele no inglês? Sí, es que la gente quiere decir hola. A ver, campeón, ¿cómo está? ¿Cómo va você? Ele fala português. ¿Cómo va você? ¿Cómo se llama o seu mascota? Virtude e pureza. Oh! Virtude e pureza. Gosto muito desse nome. Gosto muito. Agora leva. Ah, muito bom, muito bom. Dá tchau. Tchau, tchau. Muito prazer, muito prazer. Rato. Qué lindo, el reflejo de la alegría de los Eso padres. es para que la gente vea que no es imposible ser mamá y también hacer las cosas. Y guerrera, Así intelectual y futura escritora, porque yo sé que vas a sacar tu libro con sí. HarperCollins, ¿no? Sí, 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 con HarperCollins, sí. Sí, y siempre, a ver, para que la gente que esté asistiendo sabe que Héctor ya es parte de la semana de en vivo, siempre va a estar por aquí saludando a todos. MVP, el MVP. Sí. Y eso que dijiste, Luis, es tremendo porque empiezan toda una campaña
de subversión del lenguaje para hacer con que las personas estén cada vez más naturalizadas al antinatural. Entonces, me gustaría que pudiera hablar un poco para nuestra audiencia, ¿qué sería exactamente este proceso que en inglés se llama dumbing us down? Que sería como un embrutecimiento programado, algo así, para que la gente sepa más o menos cómo se da eso. Sí, lo que está pasando es que lo primero que se puede hacer cuando se entorpece una sociedad es que a la sociedad se le comienza a privar de ciertos tipos de cosas. Y cuando se le priva ciertos tipos de cosas, por definición, quedan un par de opciones que estas personas quieren que uno tenga. De las primeras cosas que se hace esto de a lo largo de los Estados Unidos es que se le priva a la persona de poder llegar a expresar libremente sin algún tipo de coerción por el otro lado. Lo que te había dicho, el lenguaje se empieza a reformular de una manera que si no se utiliza un tipo de lenguaje, hoy día se conoce como cancelación, el canceling. Entonces muchas personas tienen este tipo de temor como por decir, me voy a defender de este tipo de ideas y si lo hago, este es el tipo de resultado que es. Entonces las personas caen en este tipo de repetición del lenguaje, que en inglés hay una palabra que se llama gaslighting. Si uno repite algo y lo repite en los medios y lo repite un montón de las personas, entonces significa que la repetición indica que tiene que ser, pues en este caso, verídico o verificable. Esto, claro, es una idea muy Foucaultiana, ¿no? Que el lenguaje es poder y el que domina la retórica o la narrativa es aquel que puede llegar a dominar a las masas. Controlas el lenguaje, controla a las masas. Yo lo que le quiero decir a las personas es lo siguiente. Cuando ustedes miran que una retórica se está repitiendo por todos lados, en su círculo personal, en sus familias, en las cenas, hagan preguntas calibradas. Las preguntas calibradas es una sencilla. Háganle un tipo de pregunta y es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí. Y van a ver que están parados firmemente con los pies en el aire. Entonces, en una sociedad entorpecida, con criterios, ojo, y estándares tanto físicos, en la cuanto a la manutención o lo que se llama, en la teología se llama la mayordomía corporal, está tan bajo que cualquier cosita, Sara, cualquier cosita magnánima que uno haga, se está viendo como la cosa más brillante del mundo. Cuando anteriormente las cosas brillantes del mundo era pelear contra miles, y no solamente decir una palabra y que todo el mundo diga, wow, qué valiente. Miren a Luis, qué valiente por decir que la ideología que eso es malo, o que todo lo que estamos viendo es malo. Yo no soy ningún tipo de valiente. Yo solamente tengo un compromiso con la verdad. Pero el entorpecimiento a mí no me va a permitir suprimir lo que yo quiero llegar a transmitir, porque la alternativa es peor. La alternativa es peor porque si yo me callo me estoy traicionando a mí mismo y estoy matando a aquella persona interna que debe de salir, que es la voz de la verdad. El monólogo interno siempre va a existir, lo digo o no lo digo, me callo o no me callo, pierdo amigos o no pierdo amigos, pero tal persona me va a borrar o me va a dejar de seguir. ¿Qué importa más? Lo que es la fama, el mundo irreal, el monopolio que se vemos hoy día, porque yo siempre digo, ser famoso en las redes sociales es como ser millonario en monopolio, es ficticio. Entonces, ¿qué tiene más peso hoy día? El poder llegar a elevar la voz por encima de la entorpecida sociedad que hay, o dormir con la conciencia traicionada en las noches. Por eso a mí me encanta el ejemplo de Sócrates. Me fascina. Sí. Me fascina el hecho que él dijo, yo me muero, pero me muero con mi verdad. No me muero siguiendo a estos de arriba que quieren llegarme a decir qué decir y qué no decir. Precisamente, sabes que mientras estaba haciendo me acordé de una parte de un libro, del libro El cuerpo lesbiano, que escribió Monique Wittig en 1970, y ella escribe muy certero. Este libro fue prácticamente, y muchas cosas de Foucault junto a este libro, fue prácticamente la base del libro que escribió Judith Butler en los años 90, en 1990, en Problemas de Género. Y es muy claro, como dice prácticamente en comillas, entre comillas, que el lenguaje es como un regulador de las normas comportamentales de los seres en sociedad.
Por lo tanto, para cambiar las normas comportamentales y la manera que las personas interactúan una con las otras, hay que cambiar el lenguaje. Entonces, Monique Wittig, que fue una feminista muy famosa de su tiempo, ha escrito que los mejores lugares para conducir este proceso de cambio del lenguaje serían entonces los medios de educación, los medios jurídicos y la burocracia estatal. Entonces, imagina, las personas están repitiendo muchas veces, y yo soy muy colérica, entonces me pongo muy enojada cuando la gente dice, yo soy pro vida, yo soy pro familia y estoy en contra, yo estoy totalmente en contra el movimiento LGBT, no sé qué, y todas las del alfabeto. Yo siempre digo, oye, basta. ¿Cuántos sexos existen? Dos. Dos, muy bien. Entonces, ¿por qué está diciendo, por qué está legitimando a través del lenguaje algo que no existe? ¿Por qué está diciendo, es que yo estoy en contra del movimiento LGBTQA+? No, yo estoy en contra del lobby homosexual, yo estoy en contra del lobby gay, yo estoy en contra del movimiento gaycista, no importa, feminista, gaycista, no importa. Pero no podemos nosotros mismos utilizar de un lenguaje artificialmente criado por ellos como una arma en contra de nosotros. Totalmente. Porque entonces, esto no es cierto. Totalmente. Y también hablaba, sí, también tenemos que entender cuál es el rol del lenguaje o qué es la función del lenguaje. Porque los posmodernos, Foucault, Derrida, Lacan y los demás, indican que el lenguaje es un constructo y que el constructo puede llegar a ser modificado. Pero vamos a hacer un simple ejemplo para la gente que están viendo. Esto es una cuchara, ¿verdadero o falso? Esto es un iPad, ¿verdadero o falso? Esto es un libro, ¿verdadero o falso? Entonces, tenemos que llegar a entender que el lenguaje pasa a llegar a ser ideológico en cuanto que la palabra, si no se adecua a la cosa, entonces es falso. Si lo que estamos diciendo se adecua a la cosa, esto es una taza, esto es un vaso, y lo que sea adepto a la figura que estamos viendo, entonces parte del realismo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es descriptivo. El lenguaje tiene que adecuarse a aquella cosa que es su objeto. Y así como funciona la realidad. Pero el posmodernismo comunica todo el objetivo. Y como te había dicho anteriormente, que acerca de Simone de Beauvoir, que no puede llegar a definir, pero ¿por qué? Y me encanta lo que Ralph Waldo Emerson dice. Ralph Waldo Emerson dice, definir es limitar. Si nosotros llegamos a definir algo, violenta la ley de la contradicción porque solamente puede ser esa cosa en el mismo momento, en el mismo sentido. Y no puede violentar la ley de la identidad tampoco. Entonces, el lenguaje tiene una función en particular que no puede llegar a ser sujeto a la actividad subjetiva, porque la actividad subjetiva puede llegar a decir lo que sea de esto. Puede llegar a decir que, por ejemplo, como dice un genio que yo admiro mucho, y él lo sabe, se llama Miklos Lukács, que él utilizó una lata de Coca-Cola una vez en una plática que tuvo con Pablo y con Horacio, y dice, yo veo que esta es una lata de Coca-Cola, dice, pero ¿qué es lo que mira el posmoderno? Mira algo opresivo capitalista, el marxista ve. Entonces, es una actividad subjetiva, pero estamos hablando de lo que representa en sí la cosa. Y eso es lo que se está haciendo hoy día, que se está cambiando lo que representa la cosa, en la cual Sara no es mujer, Sara es lo que sea que su actividad subjetiva quiera decirle, y Luis de la misma forma. Ergo, ideología de... Exactamente. Y mientras hablaba también me acordé de uno de mis mayores profesores, que fue el profesor Olavo de Carvalho, un genio brasileño. Más descanso, siento yo. Sí. Y en una de sus clases, para sus alumnos, yo fui su alumna por mucho tiempo, nos ha enseñado una técnica muy sencilla que se llama investigación de las ideas. Eso es muy sencillo, que es prácticamente lo que tú acabas de decir. Muchas veces tenemos en nuestra cabeza conceptos, ideas, hasta datos, estadísticas, opiniones ya muy formadas. Y cuando alguien nos pregunta, pues ponemos afuera. Pero algunas veces es necesario
hacer la investigación de nuestras ideas. ¿De dónde saqué esta idea? ¿Por qué esta idea está aquí? ¿Quién me ha dicho? ¿Dónde yo leí eso? Porque yo estoy, en mi concepción, tengo que es muy cierto que esta cosa es esta cosa. Tengo muy cierto que la injerencia del Estado en nuestra vida es para nuestra protección. Tengo muy cierto de que ir a la escuela de manera integral es mucho mejor que estudiar de manera individual. Tengo certeza que para que yo tenga una carrera de suceso, yo tengo que tener una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Tengo certeza, por ejemplo, que las feministas han logrado derechos de la mujer, votar, estudiar, etc. Sentido común. Pero ¿de dónde se sacó eso? Muchas veces nosotros no sabemos, pero está ahí. Cuando hacemos esta investigación de nuestras ideas, cuando llegamos a un punto, podemos al menos investigar si esto es real o no. Pero cuando no sabemos de dónde ha salido, muy probablemente ha sido puesto en nuestra cabeza sin nuestro permiso, a través de los medios de educación, comunicación y entretenimiento. Entonces es muy importante que podamos hacer este ejercicio. Qué bueno eso. Siempre. ¿De dónde salió? ¿Por qué pienso así? ¿Cómo llegué a esta conclusión? Para saber. Vi en una película, no investigué y estoy aquí hablando tonterías, pero ahora puedo ir y verificar. Pero cuando no tengo idea, es como un hilo sin punta, es porque sin nuestro permiso, silenciosamente ahí se fue puesto. Y entonces, esto es muy importante para que podamos investigar. Bien, Luis, te quiero preguntar, ¿cómo un estudiante, sea de la secundaria, de la prepa o universitario, puede identificar que está sufriendo algún tipo de adoctrinamiento y hasta defenderse de eso? ¿Qué aconsejarías? Voy a citar el nuevo libro de Pablo Muñoz Iturrieta para abrir esto: apagar el televisor y encender el cerebro. Sencillo, aprender a pensar. Esto indica que el aprender a pensar ayudará a florecer las potencias humanas, pero para ello se necesitan herramientas. El Major General Bob Dees, un señor que escribió una secuencia de 3 libros buenísimos, que te lo escribiera aparte para que se lo recomiende a las personas, solamente están en inglés. Él indica que la educación entonces es la entrega o la equipación de ciertas habilidades, no solamente para poder llegar a ser un buen trabajador, un buen empleado, porque claramente se necesita para la fuerza laboral, en todo caso que no sea ingeniero, médico, etcétera, pero dice él, para los demás quehaceres del hombre, de la persona. Esto indica que la educación ya no puede llegar a ser parte de las escuelas porque son centros, como ya he dicho anteriormente, que indican a una persona qué pensar y no cómo pensar. Para ello, nos encontramos hoy día con el exceso de opciones en el mercado. Una persona quiere algo, solamente se mete a Amazon, hace un par de clics, le entrega el producto. Si una persona gusta del hedonismo, solamente se mete a las páginas pornográficas y se da gusto. Entonces estamos dentro de lo fácil, estamos dentro de lo rápido, lo efímero. Entonces cuando nos vemos enfrentados a tener que levantar un libro y poner a pensar la parte del cerebro que Cambridge Hall le llama el cerebro sabio, the sage brain, porque esta entrega de Cambridge Hall habla acerca de que nosotros dentro de la constitución del cerebro tenemos el cerebro automático, el cerebro mono y el cerebro sabio, el cual uno es 95%, el automatizado, por ejemplo, ahorita que te estoy hablando, no tengo que pensar en moverme así, tanto como tengo que llegar a pensar para poder llegar a hacer filosofía o teología, o poder llegar a hacer hermenéutica para los psicólogos en cuanto están de frente con un paciente. Y eso requiere tiempo, y eso requiere dolor. No estoy hablando del dolor físico, aunque muchas veces el estrés lo causa, de los estudios para los que están sacando doctorados y maestrías y demás. Yo lo que les quiero llegar a decir a los demás es: aprender a pensar les ayudará entre distinguir de la basura y lo reciclable. Lo reciclable se vuelve a utilizar, la basura se desecha para siempre. Y podrán llegar a también distinguir quiénes son los buenos y los malos amigos. Esto puede llegar a sonar muy simplista y esto lo he escuchado por los años. Bueno, en efecto,
La formación individual le va a ayudar a usted a convertirse en una persona diferente, no solamente para hacer likes llamativos, no solamente para poner tweets virales y para poder llegar a tener seguidores en redes sociales. Permita que eso sea un efecto secundario de la causa primaria, que es que usted se convierta primeramente en un portador digno de la imagen de Dios. Yo soy cristiano, yo creo que todos tenemos el imago Dei, y si tenemos la imagen y semejanza del Creador, entonces significa que existe una, no quiero sonar muy lockeano, muy liberal al decir esto, pero existe una perfectibilidad del carácter que se tiene que adecuar hacia algo en particular. Y la adecuación de algo en particular es el bien supremo, el bien en mayúsculas, como decía Platón. Y esto únicamente puede llegar a ser visto de parte de una fuente inmutable, que para mí es Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo acerca de Dios y la persona de Jesucristo. Pero si usted no cree en nada de eso, no hay ningún problema, queridos amigos ateos, agnósticos, New Age, en todo caso. Usted tiene algo que es innegable, que es la ley moral. Y la ley moral indica que existen muchas cosas ahorita que atentan en contra de ello. Si usted no está ofuscado, si usted no está molesto porque estamos viendo niños engañados, niñas que se les cortan sus pequeños pechos para siempre, chicos que se les están amputando el pene y están siendo transformados en algo grotesco que ni siquiera es una mujer, porque la mujer uno no se puede llegar a ser mujer. Claramente estoy citando a Judith Butler. ¿Butler o de Beauvoir? Uy. Wow. Beauvoir, Simón de Beauvoir. Uno que dice, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Esto es mentira, porque la mujer sí se puede llegar a convertir. Si uno no nace mujer y se puede llegar a convertir en mujer, significa entonces que se puede llegar a moldear la conversión de la mujer. Y no funciona de esa manera porque usted tiene una sustancia en particular que nos distingue a nosotros de los hombres. Una bella cosa que son las mujeres hoy día que están siendo engañadas. Las niñas pequeñas y los niños. Cómo defenderse de las ideologías. Aprenda a pensar. Aprenda a leer para poder llegar a captar. Y que aprender a captar es lo que la gente no hace. Muchos saben leer, pero no saben razonar. Y razonamiento se le conoce como la capacidad de detectar relaciones lógicas entre proposiciones. La gente no sabe de lógica, la gente no sabe de premisas, la gente no sabe de conclusiones, no saben cómo poder llegar a leer y decir, hay una falacia lógica acá, hay una falacia formal y una falacia informal. Tenemos que aprender para aprender a ser diferentes. Y las personas únicamente operan desde lo que saben y desde lo que no saben. Y si nosotros llegamos a cambiar el filtro para aprender algo diferente a lo que tenemos, podemos llegar a revolucionar el mundo, que es lo que yo sé que tú y yo estamos tratando de hacer. Sí, total. Yo creo que ese es el mejor consejo de todos, aprender a pensar, porque es algo sencillo. Es que, como has dicho, estamos viviendo una era totalmente efímera. Todo es muy rápido. ¿Quieres comida? Uber Eats. ¿Quieres pornografía? Pornhub. ¿Quieres no sé qué? Entonces, ahí tienes todo es en un clic. Entonces, las personas han que aprender, principalmente los jóvenes, a hacer las cosas de manera más sencilla, pero un sencillo que nos despierta un movimiento, porque para llegar de un punto a otro punto es necesario obviamente un movimiento. Si tú estás aquí y quieres llegar a este punto, hay que moverse. Entonces, si tú no quieres, aquí estás parado, recibirlo. Si tú no quieres recibir este adoctrinamiento, hay que moverse de alguna manera. Y esto también es importante a los padres de familia, porque muchos se desesperan. Yo recibí hoy cientos de mensajes en WhatsApp de, ay, es que mi hijo, ay, es que mi hija es feminista, mi hijo está totalmente mal, quiero hacer a esta semana de en vivos porque quiero ver lo que puedo hacer. Wow. Entonces, mi próxima pregunta es, ¿cómo los padres de familia? Porque yo quiero traer cosas más prácticas. Entonces, ¿cómo los padres de familia pueden primero prevenir esta situación de adoctrinamiento? ¿Y cómo pueden hacer después para amenizar esta situación después de ya hecho? O sea, cómo prevenir y después cómo ir tratando de
hacer el proceso al revés. ¿Cómo evitar ser reactivos? Porque en el momento que somos reactivos, hemos cometido un error. A mí me encanta el fútbol y hay uno de los mejores jugadores de la historia que se llama Paolo Maldini, un mítico defensor del AC Milán y de la selección de Italia. Y él decía, si yo me tengo que barrer, si tengo que hacer una barrida al jugador, dice, yo ya he cometido un error anteriormente. O sea, evitar la reacción, evitar la barrida, significa que tenemos que llegar a ser inteligentes. Y para poder llegar a ser inteligentes como padres, ustedes necesitan primeramente, y esto es inescapable, no es como que ustedes pueden llegarse a quitar esto de encima, tienen que formarse. Padres, tienen que formarse, tienen que participar en este tipo de simposios, tienen que leer libros, tienen que meterse a ver videos, tienen que llegar a rodearse de información diferente. Voy a decir esto yo siendo cristiano, pero no todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. Y eso es algo que en nuestra cultura, que solo la Biblia y solo la Biblia y solo la Biblia, eso sí, la verdad óntica incluye la palabra del Señor y es inmutable y es el libro de libros, sin ningún tipo de duda. Pero existen otros tipos de literaturas técnicas y difíciles que los padres pueden llegar a adoptar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por el simple y sencillo hecho que el niño necesita información con la cual debe contrastar aquella que recibe de la escuela. Si no puede el niño llegar a contrastar el adoctrinamiento que tienen en la escuela, entonces el niño se queda únicamente con lo que piensan en la escuela. Si le están vendiendo feminismo, si le están vendiendo posmodernismo, pues se va a quedar con eso porque papá y mamá no saben nada, pero el ideólogo de género de la escuela sí sabe, y sabe mucho, y tiene una agenda presente que le está viviendo a florecer. Entonces, lo primero estoy diciendo es que los padres se formen para que, por consiguiente, ayuden a los hijos con otro tipo de formación. Crítico, hagan preguntas calibradas. Esto, el mejor de la historia, sigue siendo Sócrates para poder llegar a hacer esto. Inclusive, insisto otra vez y le hago mención porque lo toca en su capítulo número 2, Agustín Laje en Generación Idiota, dice cómo la abuela lo impactó. Porque Agustín venía de una escuela socialista y comunista y dice que llegaba a la casa y la señora, la abuela de él, le hacía preguntas que lo ponía a pensar, cosa que nadie podía llegar a hacer. Entonces, en vez de venir, y escuchen esto, y esto se lo he dicho yo inclusive a mis cuñadas, que son madres, inclusive a mis tías, que me han hecho estas preguntas en privado, cuesta. ¿Por qué cuesta poder llegar a hacer esto? Porque las madres tienen un instinto, digamos, de protección inmediata, lo que se llaman las mama bears, las mamás ositas, que no, hija, y tú sonríes porque madre a la larga, exactamente, no, eso no es así porque y esto, ¿ok? Ahora, en 1964, un estudio de la psicología, que por cierto, recomiendo muchísimo este libro, que se llama Cómo tener conversaciones imposibles, curiosamente escrito por Peter Boghossian, un ateo, y James Lindsay, ya dice que no es ateo, pero en el libro citan la parte del estudio en las cuales en la Segunda Guerra Mundial visitaba un grupo de gente a las esposas que tenían a sus esposos sirviendo en el ejército y les decía, necesitamos que ustedes cocinen con un tipo de carne, la levadura, para que pueda llegar a nutrir un poco más a los soldados. Se le dijo a este grupo. Ahora, al segundo grupo de madres se les preguntó, se les dijo, ¿por qué consideran ustedes que es imperativo nutrir con más proteína y menos levadura a sus esposos? Eso fue todo. Cuando sale el estudio, las mujeres que tuvieron los motivos suficientes para crear este tipo de plato, 7 de 10 lo hicieron y acá solamente 3 de 10. ¿Por qué? Porque generaron razones suficientes para poder llevar a cabo la misión. ¿Por qué? Porque pensaron, porque tenemos la facultad, tenemos dado que somos seres humanos, tenemos la capacidad volitiva, la inteligencia, el razonamiento para decir, yo puedo pensar por mí mismo y yo creo que la mejor manera es cuidar a mi esposo sirviéndole más X comida que no X comida. Eso por eso, no sé si te acuerdas tú en la película de Sparta, cuando Leonidas recibe el mensajero que le dice de Xerxes, está pidiendo que te rindas porque es un dios, etc. Entonces Leonidas se queda riendo y le dice, this is Sparta, esto es Esparta,
y le pega una patada y lo bota y lo mata y así matan a los demás. Eso anteriormente se llamaba como don't kill the messenger. Eso se llama porque mataban antes a los mensajeros cuando no les gustaba el mensaje. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser instruido. Por naturaleza humana, porque somos necios, pecadores, burros, lo que usted le quiera llamar, porque a nadie le gusta venir, te voy a decir lo que tengas que hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me hacen una pregunta que me desubica, automáticamente me genero motivos para poder llevarlo a cabo. Padres, aprendan a hacerle preguntas calibradas y no le digan al niño qué pensar. Es que la Biblia dice, es que el pastor dice, bueno, pero también Foucault dice, bueno, Sí. pero también Nietzsche dice, y por cierto, yo soy fan de algunos escritos de Foucault y Nietzsche porque son bien inteligentes, pero eso es otra cosa. Me está sacando un buenísimo libro ahorita, supongo que es de Foucault. Mira, Entonces, sí, entonces para encerrar la idea, quiero decirle a los padres que aprendan a hacer preguntas calibradas. Las preguntas calibradas son aquellas que comienzan, por ejemplo, con ¿por qué crees? ¿Qué pensás? ¿Qué opinas de lo que te dijeron en la escuela? Empezar a trabajar el estudiante para que pueda llegar a tener eso. Y número uno, y principalmente construyan un puente de amor entre sus hijos y modelen el ejemplo. Modelen el ejemplo para que miren que no solamente son intelectualismo y son libros puestos acá. Yo algún día voy a ser padre y yo lo único que deseo es que mi hijo diga, mi padre no solamente bla bla, sino que lo lleva a la práctica, lo lleva a la praxis, lo lleva a las calles, lo lleva por todos lados. Eso es el amor. Eso es estar ahí. Si su hija es feminista, por la otra parte de la pregunta, muéstrele amor. Claramente le preguntas, pero ahí no queda más de otra que mostrarle la fuerza, lo más bello del mundo, lo que Pablo escribe en Corintios, que lo que predomina sobre todo siempre es el amor, no importa nada y el amor es lo que los puede hacer regresar. Y me duele mucho porque tengo familiares que tengo una prima que se inyecta testosterona y que tiene un aspecto ya bastante masculino y lo único que hace este familiar mío, que es el padre de ella, es amarla, orar por ella y procurar estar ahí, pero para evitar el dolor y para evitar la amargura de ver una vida destruida, ya sea por parte del feminismo, cualquier tipo de estas corrientes, aún de la corriente pro-choice, porque ha de doler ver una hija o un hijo que sea pro-choice, tenemos que evitar la barrida. Y evitamos la barrida ayudándoles a pensar y así los respetamos y así los honramos porque también tienen facultades que nosotros tenemos. Pero los padres se creen superiores muchas veces y autoridad y dicen te voy a enseñar cuando la verdad el niño lo único que pide es ayúdame a pensar. sí, sí. Mucho bien dicho sobre autoridad del verbo autoritas es lo que conduce a alguien a un camino de ejemplo, a un camino de bien, a un camino de conocimiento, a un camino que se va a desarrollar para el bien. Entonces, la verdadera autoridad es precisamente cuando tú sabes que todo lo que está diciendo su hijo es para que él se desarrolle para el bien. Entonces, la verdadera autoridad no es impositiva y totalitaria solo por el gusto del padre de ser respetado, obedecido. No, hay que ser estratégica. Buenísimo. Entonces no es porque quiero que me obedezca porque tienes que obedecer, porque yo soy tu padre, yo soy tu madre. No. Entonces es desarrollar estrategias en su cabeza para inspirar a tu hijo que pueda elegir un camino de desarrollo para el bien. Eso es el ejercicio pleno de la autoridad. Entonces, hay una diferencia de autoridad y de ser dictatorial. Entonces, los padres han que desarrollar un poco más esas estrategias día a día. El amor es una base muy importante y yo digo, muchos somos parte de un sistema donde ya está hecho y deshacerlo nos va a costar algunas décadas, unos siglos,
porque ya trabajamos 8, 9, 10 horas al día, mamá y papá afuera. Yo no puedo decir, madres, no trabajen, porque si no, la plata no alcanza al fin del mes. Entonces, una cosa, cada cosa a su tiempo. Pero yo puedo decir, madres, el mismo interés que tiene para ver en TikTok tus uñas, para ver en Instagram ropas, señores padres, el mismo interés que tienen para conversar con sus amigos de tipos diferentes de modelos de carros, de todo eso, conversen con sus hijos. ¿Sobre qué? Cosas que interesen a ellos. Entonces, la creatividad que los padres tienen para cosas de su interés, que ponga eso a disposición del interés de su hijo. Porque no pueden esperar que el hijo adolescente va a llegar a su casa después de la escuela. Hijo, ¿cómo fue la escuela? Bien. No va a llegar a decir, ay, ¿sabes qué, mamá? Es que se pasó eso y eso. No. Entonces, hay que desarrollar el mismo interés y tiempo que dedicamos a cosas triviales. Hay que dedicar al interés en la conexión directa con nuestros hijos. Yo estuve en Mérida, Yucatán, el año pasado y fui en una misa y el padre cerró la homilía con una frase tremenda que yo nunca me voy a olvidar, que fue: Dios nos regaló a nuestros hijos sin pecados. Es nuestra obligación devolver a nuestros hijos los más limpios posibles, así como Dios nos ha enviado. Entonces, ser padre y ser madre no es solamente dar órdenes, esperar que se vayan bien, pero es inversión de tiempo, inversión de conocimiento. Desafortunadamente, estamos en un tiempo que si tú no sabes la respuesta para una pregunta, no te preocupes. TikTok lo sabes. Netflix lo sabe. El maestro comunista lo sabe muy bien. Entonces, los padres han que comprender que desgraciadamente están constantemente en una competencia con los otros agentes de educación, de información, de entretenimiento. Entonces, yo siempre digo, y a veces me pongo enojada y a veces regaño a mi audiencia diciendo, oye, no basta comprar mi libro, el libro de Pablo, el libro de Nico, el libro de Cristian, el libro de Miklos, el libro de quién más faltó, de Horacio, de Lupe, de Chinda, de Amparo, de Patricia Sandoval. Hay que leer. No basta comprar el libro, sacar una selfie con nosotros, pedir la firma y ponerlo aquí. Hay que leer. Entonces, libros no son decoración, son objetos de transmisión de conocimiento. Y han que ser utilizados como tal. Hay gente que ha comprado, eso yo sé. Uno de nuestros invitados es mi querido amigo Agustín Laje. Hay gente que ha comprado su libro con Nicolás Márquez, el primer libro que es el libro de la nueva izquierda. Como que a 8 años atrás y no has leído. Entonces, gente, los libros están ahí y no hay solo libros. Es que no tengo, mira, es que no tengo tiempo. Obviamente todos nosotros carecemos de tiempo, pero una organización básica de una lectura de 5 páginas diarias mientras tú estás en su colectivo, yendo al trabajo, volviendo del trabajo, ¿qué es 10 minutos dormir más tarde o despertar temprano para educarse? Esta educación es una inversión en la salvación del alma de tu hijo. Entonces, adelante y avante padres que se animen a buscar información. Luis, te agradezco mucho y quiero te preguntar si tiene un mensaje final o algún otro tip para que los padres puedan, para que las familias se puedan proteger, o algún mensaje final que quiera dar a nuestra audiencia. Yo creo que ya hablamos de los demás. Yo quiero darte palabras a ti, si puedo.
Yo te seguí por mucho tiempo en varias de las redes sociales. De hecho, tu cuenta brasileña que ya fue bloqueada. Y estoy impactado a través de los años cómo Dios ha trabajado tu vida, cómo Dios ha hecho